Julian siempre había llevado una vida marcada por el orden. Un joven extranjero, metódico, casi obsesivo con su rutina, que había llegado a Brasil buscando algo más que un cambio de paisaje. Quería silencio, claridad y tal vez escapar de ciertos fantasmas que lo habían seguido demasiado tiempo. Cauê, en cambio, era todo lo opuesto. Brasileño, de energía arrolladora, con esa mezcla de espontaneidad y picardía que hacía que todo a su alrededor pareciera más vivo. Era de esas personas que no planean, que dejan que la vida los lleve, y que por eso mismo parecen siempre un poco inalcanzables. Se conocieron por casualidad, aunque después ambos reconocerían que había algo en ese encuentro que no se sentía como pura coincidencia. Julian lo vio primero, de pie junto al mar, con la mirada fija en el horizonte, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. La conversación inicial fue breve, casi tímida, pero había una tensión silenciosa, esa sensación de que, aunque se acabaran de conocer, sus vidas estaban a punto de enredarse de una forma irreversible. Julian notó que Cauê hablaba con una sinceridad desarmante, sin filtros ni pretensiones. Cauê, por su parte, quedó intrigado por la calma distante de Julian, como si detrás de esa tranquilidad hubiera un mundo entero que no dejaba que nadie viera. Lo que ninguno sabía es que ese primer encuentro iba a encender una chispa que cambiaría todo. Una chispa que no se apagaba fácilmente y que, como descubrirían más tarde, podía ser tan peligrosa como irresistente. Los días siguientes a aquel encuentro, Julian y Cauê comenzaron a coincidir más de lo que cualquiera hubiera esperado. A veces era en la playa, otras en una pequeña cafetería frente al puerto. Y aunque al principio los intercambios eran breves, cada conversación dejaba la sensación de que había algo más por decir. Julian se descubrió esperando esos encuentros sin admitirlo. Cauê, con su manera despreocupada, siempre encontraba la forma de romper el hielo. Una broma, un comentario sobre el clima o una pregunta directa que obligaba a Julian a salir de su silencio. Era como si supiera que detrás de esa aparente frialdad había un calor que estaba decidido a encontrar. Poco a poco, las charlas se hicieron más largas. Hablaron de todo y de nada. Música, viajes, el mar y esos sueños que uno no confiesa fácilmente. Cauê contaba anécdotas con gestos amplios y carcajadas sinceras, mientras que Julian escuchaba con atención, a veces con una leve sonrisa que aparecía como un premio para el otro. Pero no era solo lo que decían, era lo que pasaba en los silencios. Miradas que duraban un poco más de lo normal. Pausas que se sentían como un pulso compartido. Pequeños roces accidentales que dejaban una electricidad difícil de disimular. Julian, acostumbrado a mantener el control, empezaba a sentir que su orden interno se tambaleaba. Cauê, que rara vez se detenía en una sola persona, se encontraba queriendo saber más, queriendo quedarse más tiempo. Sin que lo dijeran en voz alta, los dos sabían que algo estaba creciendo, y que ese algo podía convertirse en lo más importante o lo más peligroso que les hubiera pasado en mucho tiempo. Una tarde, Cauê convenció a Julian de acompañarlo a un pequeño mirador escondido entre rocas, lejos de las playas más concurridas. El sol caía lentamente, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. Allí, el ruido de la ciudad parecía quedar a kilómetros de distancia. Se sentaron uno al lado del otro, observando el mar en silencio. Cauê, con esa manera tan suya de provocar sin decirlo directamente, lanzó una pregunta que pilló a Julian desprevenido. ¿Siempre eres así o es solo conmigo? Julian lo miró, fingiendo no entender, pero Cauê sonrió, como si ya conociera la respuesta. La tensión en el aire se volvió casi tangible. Un simple gesto, un movimiento del brazo rozando al otro, bastaba para sentir esa electricidad de nuevo. En los días siguientes, las excusas para verse se multiplicaron. Caminatas nocturnas por la playa, conversaciones hasta que el café se enfriaba y silencios que ya no eran incómodos, sino cargados de algo más profundo. Julian, que siempre había levantado muros alrededor de sí mismo, empezaba a bajarlos sin darse cuenta. Cauê, por su parte, jugaba con ese terreno nuevo,
Un espacio donde podía ser él mismo, sin máscaras, y donde cada mirada parecía un paso más hacia un lugar del que ninguno quería regresar. Una noche, mientras regresaban de una de esas caminatas, un breve contacto de manos selló algo entre ellos. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que ambos entendieran que ya habían cruzado esa línea invisible. A partir de ese momento, nada sería igual. Lo que empezó como encuentros casuales se convirtió en una rutina no declarada. Julian y Kawe buscaban cualquier excusa para verse. Una caminata improvisada, una película proyectada en una pared del barrio o simplemente sentarse a mirar las olas mientras hablaban de lo que no solían contarle a nadie. Cada vez compartían más, no solo en palabras, sino en gestos. Julian, que hasta entonces había sido reservado, empezó a dejar entrever fragmentos de su historia, su infancia en otro país, las razones que lo habían llevado a Brasil y esas pérdidas que todavía lo acompañaban en silencio. Kawe escuchaba con una atención poco habitual en él, como si esas confesiones fueran piezas de un rompecabezas que quería completar. Pero mientras la cercanía crecía, también aparecían las grietas. Kawe, con su espíritu libre, tenía una vida llena de compromisos improvisados, amistades que iban y venían y un miedo evidente a quedarse demasiado tiempo en un mismo lugar emocional. Julian, en cambio, necesitaba certezas, algo firme a lo que aferrarse. Hubo momentos en los que parecía que uno de los dos quería decir algo más, pero se detenía a mitad de camino. Unas veces era Julian quien frenaba, temiendo perder lo que habían construido. Otras era Kawe quien cambiaba de tema, como si no quisiera darle nombre a lo que estaba sintiendo. Esa mezcla de intensidad y miedo empezó a generar una tensión distinta. Ya no era solo atracción, era la sensación de que tarde o temprano algo iba a ponerlos a prueba. Y cuando llegara ese momento, tendrían que decidir si se aferraban el uno al otro o si se dejaban ir. Una noche, después de varios días sin verse, Julian recibió un mensaje breve de Kawe. ¿Podemos hablar? No había explicaciones, solo esas 3 palabras que parecían llevar un peso enorme. Se encontraron en el mismo mirador donde tantas veces habían estado antes, pero esta vez el ambiente era distinto. Kawe evitaba mirarlo directamente y su voz sonaba más baja de lo habitual. Le contó que había recibido una oportunidad de trabajo en otra ciudad, algo que no podía rechazar, pero que significaba alejarse por tiempo indefinido. Julian intentó mantener la calma, pero dentro de él se mezclaban la tristeza, el miedo y una sensación de pérdida anticipada. Preguntó si esa era la verdadera razón, si no había algo más detrás de su decisión. Kawe titubeó. No negó lo que sentía por Julian, pero confesó que no estaba seguro de poder manejarlo, que lo que tenían era intenso, demasiado intenso para alguien que nunca había pensado en comprometerse de esa forma. Las palabras quedaron flotando en el aire, más dolorosas que cualquier despedida formal. Por primera vez, Julian no supo qué decir. Lo único que hizo fue mirarlo, buscando alguna señal de que aún había una posibilidad de cambiar su decisión. Pero Kawe no la dio. Y esa noche, cuando se separaron, ambos supieron que algo se había roto, aunque ninguno estaba listo para aceptar que pudiera ser definitivo. Después de aquella noche, el vacío entre Julian y Kawe se volvió casi físico. No se trataba solo de la distancia, de no verse, sino de la ausencia en los pequeños rituales que habían construido juntos. Ya no estaban las caminatas al atardecer, ni los mensajes improvisados, ni esas miradas que decían más que cualquier palabra. Julian, en cambio, intentó distraerse, pero cada rincón de la ciudad le recordaba a Kawe. La cafetería donde compartían café frío, la playa donde se sentaban en silencio, el mirador donde todo parecía empezar y terminar. No era solo la nostalgia, era la certeza de que, sin importar lo que hiciera, algo en él había cambiado para siempre. Kawe, por su parte, llevaba su decisión como una carga. En público, seguía siendo el mismo de siempre. Risas fáciles, planes repentinos, energía contagiosa. Pero en privado, las dudas lo perseguían. Se preguntaba si había hecho lo correcto, o si, por miedo a quedarse, estaba dejando escapar lo único que había sentido como verdadero en mucho tiempo.
Ambos estaban atrapados en una especie de limbo emocional. Ninguno daba el primer paso para volver a acercarse, pero tampoco lograban avanzar. Y en ese silencio, el tiempo corría, recordándoles que las oportunidades no esperan para siempre. Pasaron varias semanas sin que ninguno de los dos se atreviera a romper el silencio. Julian, cada noche, se repetía que debía dejarlo ir, que la vida a veces simplemente no encaja. Pero en el fondo, sentía que si no hacía nada, se pasaría el resto de sus días preguntándose, ¿y si? Una mañana, revisando por enésima vez el teléfono sin mensajes nuevos, decidió que no podía seguir así. No importaba si la respuesta de Kawe era un no definitivo. Tenía que verlo, aunque fuera para cerrar ese capítulo de frente. Caminó hasta la casa de Kawe, pero él no estaba. Un vecino le dijo que lo había visto esa misma mañana rumbo a la estación. Sin pensarlo, Julian salió corriendo. No había un plan, solo la certeza de que si no lo alcanzaba ahora, no lo alcanzaría nunca. La estación estaba llena, el ruido de los altavoces anunciaba salidas inminentes. Entre la gente, lo vio, Kawe, de pie junto a su mochila, mirando el suelo como si dudara de cada paso. Julian se acercó sin decir nada, y cuando estuvo a su lado, él levantó la vista. No hubo reproches, no hubo discursos. Solo un instante largo en el que las miradas hicieron el trabajo de las palabras. Julian respiró hondo y con la voz apenas temblorosa dijo, «No sé qué pasará después, pero no quiero que esto termine aquí». Kawe lo miró y en ese momento la decisión que había estado evitando se volvió inevitable. Podía marcharse y seguir con la vida que conocía, o podía quedarse y arriesgarse a lo desconocido. El altavoz anunció la última llamada para su tren. Kawe bajó la mirada, luego la levantó otra vez y dio un paso hacia Julian, dejando la mochila en el suelo. No dijo nada, pero el gesto lo dijo todo. La multitud siguió su curso, el tren partió y ellos se quedaron allí, en medio del ruido, como si el tiempo se hubiera detenido. No sabían cuánto duraría ni qué dificultades vendrían, pero sí sabían una cosa, al menos no se habían rendido antes de que fuera demasiado tarde. La historia de Julian y Kawe no es solo sobre encuentros y despedidas, sino sobre el valor de dar un paso antes de que la oportunidad desaparezca. Nos recuerda que a veces lo más difícil no es encontrar a la persona que te hace sentir vivo, sino tener el coraje de quedarte a su lado. Y ahora te pregunto, ¿tú habrías subido a ese tren o te habrías quedado? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y activa la campanita para no perderte más relatos que te harán sentir, reflexionar y vivir otras vidas a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo video.